muchas gracias a las que siguen sintonizando este encuentro de mujeres. Ahorita les estoy dando la bienvenida a un taller que va a estar espectacular con Miriam Espinosa. La tenemos a ella vía remota y me permito leer un poco su biografía resumida porque también es una mujer muy talentosa y con una gran trayectoria. Miriam es politóloga y feminista y desde marzo del presente año es directora de Relaciones con Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Ha sido consejera electoral en la Comisión Estatal Electoral en 2 ocasiones, de 2007 a 2013 y de 2014 a 2020, donde presidió las comisiones de comunicación, fiscalización y género. Impulsó la fundación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Nuevo León y creó la Mesa Interpartidaria de Género y el Acuerdo para la Labor Legislativa Sororaria, entre otros esfuerzos por la paridad de género. Ella nos va a estar impartiendo un taller sobre negociación política para mujeres y les pedimos que no solo le presten muchísima atención, sino que de todas las inquietudes que seguramente van a salir porque su taller es sumamente estimulante, nos las hagan saber y nos las compartan a través de slido.com con el hashtag política para que una vez que concluya la parte que Miriam nos va a impartir, podamos leerle las preguntas y esto se haga una conversación con todos los que nos están sintonizando a través del YouTube de la Fundación Frederick Naumann. Miriam, bienvenida, mucho gusto y buenos días. Tardes ya. ¿Qué tal, Panambi? Buenas tardes, mucho gusto en saludarte. Especialmente quiero agradecer a la Fundación Frederick Naumann, no solo por esta invitación, sino por una larga y fructífera relación que hemos tenido desde hace muchísimo tiempo. Tuve el honor de ser becaria de la Fundación y a través de ellos conocer a muchísima gente alrededor del mundo vinculada con todos estos temas. Entonces, cuando me invitaron a hacer esta participación, me sentí muy agradecida por tener sobre todo la oportunidad de alguna forma, pues devolverle a la Fundación lo mucho que me ha dado. Así es que muchísimas gracias a ti, Panambi, porque sé que pusiste por ahí mi nombre sobre la mesa. Quiere decir que te ha gustado las participaciones que he tenido en otros foros y entonces eso pues siempre es reconfortante. Muchísimas gracias. Pero sobre todo quiero agradecer a las mujeres que nos están acompañando esta mañana. Sé que ha sido una jornada intensa. Me hizo recordar precisamente algunos de los cursos que me tocó impartir con la Fundación. Les cuento la historia de un chico que una vez, bueno, iniciamos la mañana con la introducción, con las primeras actividades, y a la hora de comer dio 3 bocados y dijo, me van a disculpar, yo me tengo que parar. Le dije, oye, ¿te sientes mal? ¿Te pasa algo? Me dice, no, es que estoy tan emocionado con todo lo que he escuchado que no puedo estar tranquilo, voy a ir a caminar un poquito para soltar algo de energía. Entonces puedo imaginarme muy bien que todas ustedes, quienes han tenido oportunidad de estar presencialmente, que como las envidio, debe ser súper interesante estar todas juntas, haciendo también, tejiendo redes presencialmente, pero también quienes nos están siguiendo a través de las distintas plataformas, pues muchas felicidades por dedicarse este tiempo para continuar formándose, para escuchar otras opiniones, para ir construyendo juntas nuevos criterios para avanzar. Como les decía Panambi hace un momento, soy Miriam Hinojosa Dieck y me da muchísimo gusto compartir esta mañana con ustedes qué padre que hablemos de taller, pero en una hora es un poquito difícil que logremos desarrollar ciertas habilidades, pero vamos a hacer lo que esté de nuestra parte para plantearles algunas ideas muy concretas. Y la primera idea que quisiera transmitirles a ustedes empieza justo con el título de esta charla, de esta conversación, que es lo que quisiera que tuviéramos, porque se llama Deja de enfrentar y empieza a administrar. Y yo creo que de entrada la actitud es determinante en lo que estamos haciendo. Si lo formulamos en términos de estoy enfrentando mi trabajo, estoy enfrentando los retos de mi labor política, estoy enfrentando
la dificultad de hacerme valer también en el ámbito empresarial, que no es menos árido que la política para las mujeres que ejercemos cargos directivos, pues ahí ya hay una lógica de tratar de contener, de tratar de evitar. Sin embargo, pues es bastante iluso pretender que nuestro trabajo de liderazgo irá sin retos. Entonces, más bien lo que tenemos que aprender es administrar esos retos que se nos presentan y sortear las olas y al contrario, que nos sirvan para tomar impulso y seguir avanzando en nuestra carrera. Y yo quisiera iniciar preguntándoles cuál creen que es su tipo de liderazgo, porque para que se encuentren aquí esta mañana y esta tarde con nosotras es ciertamente porque ejercen algún liderazgo, pero evidentemente no todos los liderazgos son iguales. Aquí les puse algunas pequeñas imágenes que ilustran, sin ser por supuesto excluyentes entre sí, que ilustran algunos de los tipos de liderazgo que podemos encontrar. Tenemos, por ejemplo, este liderazgo que es muy dedicado a la colaboración, vamos a hacer equipo, vamos entre todos a encontrar soluciones, etcétera, etcétera. Luego vemos este otro donde hay una mujer que va llevando la luz por delante y las demás personas lo van siguiendo, que es como la lógica más tradicional que tenemos respecto al liderazgo. Hay alguien que va adelante y los demás que lo van siguiendo. ¿Y por qué esta persona va adelante? Pues porque está aportando algo, en este caso la luz, para que todas y todos puedan ir como viendo el camino. Está también el liderazgo que es muy interesante y muy importante, que es el de jalar a las demás personas, no contentarnos con llegar nada más nosotros, sino ser capaces de traer a las demás personas hacia nosotros, al lugar en el que nos encontramos. Por ejemplo, una característica muy importante de un buen líder es que tiene resuelta lo que llamamos su carta de reemplazo. Es decir, que en el momento en que esa persona ya no está en la organización, ya no está en la institución, ya no está en el cargo en el que estaba, hay alguien en su equipo que sin problemas podría tomar su lugar. ¿Por qué? Porque la líder o el líder se han tomado el tiempo y se han invertido, digamos, parte de su energía también en preparar a quienes forman parte de su equipo. Existe también un liderazgo de tipo inspiracional, vamos a llamarle así, donde a través de lo que decimos, a través de nuestros mensajes, logramos entusiasmar a las personas para que vayan avanzando en sus carreras, para que vayan encontrando el lugar donde más valor agregan. Está también un liderazgo, lo vemos aquí en la esquina inferior derecha, basado en el servicio. Dicen por ahí que el ejemplo es una orden en silencio. Entonces, qué importante ser capaces de liderar a través de lo que hacemos, a través de lo que vivimos y que las demás personas nos sigan precisamente por nuestro ejemplo de servicio. Pero aquí quería detenerme en la imagen que está en la esquina superior derecha. Probablemente ustedes han escuchado o visto que hay gente que dicen que impone las manos y que a través de la imposición de manos genera cierta energía, incluso curativa o si no al menos pacificadora. Bueno, podemos creer o no creer en esas cosas, pero yo me atrevería a decirles que el órgano más sanador que tenemos los seres humanos, más que las manos, es el oído. La capacidad que tengamos de escuchar, de una escucha atenta, de una escucha activa, es también determinante. Muchas veces lo único que requieren las personas es ser escuchadas. Entonces, como pueden ver, hay infinidad de tipos de liderazgos, evidentemente no se agotan. En estos de los que les estoy hablando, ustedes pueden encontrar muchísimos más, muy probablemente ahorita ya tienen en mente algún ejemplo que nos puedan compartir ahorita hacia el final de la presentación. Pero también es importante entender que aunque tal vez tenemos un tipo predominante de liderazgo,
pues muchas veces ejercemos distintos liderazgos dependiendo con quién estamos tratando, porque también es muy importante tener en cuenta que el liderazgo no se ejerce solo hacia las personas que forman parte de nuestro equipo, es decir, a nuestros subalternos, sino que un liderazgo completo, un liderazgo que realmente impulsa, es un liderazgo de 360 grados, donde lo ejercemos, por supuesto, hacia las personas que dependen de nosotros, pero también horizontalmente inspirando a las personas que, digamos, están en el mismo nivel organizacional en el que nos encontramos nosotras, o si somos candidatas, pues a otras candidatas, a otros candidatos. Si somos legisladoras, pues a los demás compañeros y compañeras legisladores. Pero ¿saben qué? También ejercemos liderazgo hacia las personas que están en cargos superiores o hacia las personas que están, de quienes depende que se abran ciertas puertas. Por eso les hablaba de gatekeepers, de los guardianes de esas puertas, de los guardianes de esos portales, que muchas veces logramos tener acceso porque somos capaces de ejercer liderazgo también hacia arriba. Ese liderazgo también existe, ser capaces de inspirar incluso a quienes coordinan nuestros trabajos, para que vean en nosotros mayores capacidades, para que nos sumen a proyectos más importantes y para venderles también, pónganle comillas al término venderles, convencerlos de involucrarnos en determinados proyectos o alcanzar determinadas metas. Entonces, liderazgos diversos, uno predominante, pero no exclusivamente el único que ejercemos, y no solo hacia las personas que dependen de nosotros, sino un liderazgo de 360 grados que sea capaz de inspirar también a nuestros pares y también a quienes tienen cargos directivos de los que dependemos nosotras. Porque aquí, en el caso de las mujeres, es muy importante subrayar que la fuerza no lo explica todo. Si la fuerza explicara todo el liderazgo, si esto fuera, digamos, la jungla en la que lo que predomina es la ley del más fuerte desde una perspectiva hobbesiana de Thomas Hobbes, pues eso significaría que estamos en desventaja. Pero la fuerza no lo explica todo. Hay muchos otros temas en los que la inteligencia, las habilidades, las capacidades de todo tipo van a jugar en la posibilidad de llevar a cabo un liderazgo y por lo tanto las mujeres estamos entonces en igualdad de circunstancias que los hombres. Me llama muchísimo la atención, por ejemplo, que para un deporte como el ajedrez hagan categoría femenina y masculina, lo cual es explicable en un deporte donde la fuerza juega un rol y sin embargo no es el caso del ajedrez. Entonces, por ejemplo, ahí hay una percepción equivocada de cómo funcionan las diferencias entre los géneros. Ahora, si me permiten, lo que voy a hacer a continuación es irles explicando algunas situaciones donde normalmente las mujeres tenemos algunas reacciones típicas o muy frecuentes que no nos están ayudando a avanzar en nuestros liderazgos. Y aquí quiero detenerme porque evidentemente pudiera haber una reacción en el sentido de decirme, oye, pero es que no acabas de decir justamente que somos iguales. ¿Por qué dices que entonces las mujeres reaccionamos diferente? Porque somos iguales en capacidades, en habilidades y sobre todo en derechos. Lo que aspiramos es a nuestra igualdad en el plano de los derechos. Pero la realidad es que hay una estructura de carácter patriarcal que nos ha venido determinando y de alguna suerte, a fuerza de estereotipadamente esperar algunas reacciones de parte nuestra, nos ha moldeado. Y muchas veces ese modelaje que se ha hecho de las mujeres y ese esperar que reaccionemos de determinada forma lleva a que tengamos actitudes que se perciben como distintas al liderazgo esperable y que por lo tanto nos cancelan algunas oportunidades. Entonces, lo que busco aquí es que hablemos de algunas situaciones que normalmente se nos presentan
las salidas habituales que tenemos y después les daré una propuesta de carácter coyuntural, es decir, ya que estás involucrada en una situación de desventaja de ese tipo, pues cómo podrías salir, pero también una idea como para una solución más profunda para que no llegues a estar en esta situación. Y en algunas de las slides que les voy a presentar, algunas de las situaciones típicas que les voy a exponer, les daré algo que llamé pilón, así como una especie de tip extra que les estaré presentando. La primera de estas situaciones es busca el reconocimiento y consíguelo. Nos han enseñado a ser lo más discretas posibles, a no decir que participamos, a no querer que se nos note, a hacernos chiquitas, a comprimirnos, y por supuesto que eso nos cierra algunas puertas porque nadie va a adivinar que estás ahí. Entonces, fíjense, una situación típica es que participas activamente en un proyecto muy importante, logras poner las cosas en marcha, consigues, por ejemplo, donativos para que ese proyecto se lleve a cabo y llega el día del gran lanzamiento del evento y hay un evento, del gran lanzamiento del proyecto y hay un evento para festejar ese lanzamiento y nos llevamos el balde de agua fría de que no estamos consideradas para integrar el presidium, cuando para nosotras era una cuestión lógica por el rol preponderante que habíamos tenido en preparar todo eso. Y entonces, una salida que habitualmente tomamos es enojarnos e irnos para que noten que estamos ofendidas. Y fíjense que le puse comillas al note. Entonces, en nuestra lógica, al irnos nosotros, los demás dirán, ¡ay! ¿Por qué no está aquí si estaba tan involucrada? Entonces, hagan una introspección y digan, claro, es que no la invitamos a estar en el presidium y por eso es que se fue. Pero ¿saben qué es lo que realmente pasa? Que generalmente nadie nota que nos fuimos y entonces ni logramos este proceso de contrición que queríamos lograr entre quienes no nos habían considerado, pero en cambio sí nos perdemos de las ventajas, de las relaciones que se pueden tejer justo por haber estado en este evento. ¿Qué podemos hacer en una situación de este tipo? Bueno, primero una salida creativa si ya se encontraron en esta situación. Yo las invitaría a que se acerquen a quien tengan confianza entre los organizadores. Si ustedes tuvieron este rol de liderazgo en organizar todo este proyecto, muy probablemente tienen personas ahí de toda su confianza y les digan que les encantaría que su contribución se mencione en algún discurso o en la presentación que se haga del presidium, que eso ayudará a que sigan haciendo cosas juntos. Y entonces eso, fíjense que de pronto puede tener hasta más legitimidad que si están ustedes sentadas ahí en el presidium, porque que alguien más mencione que su contribución fue importante, pues tiene un valor enorme. Pero esta no es la solución de fondo. La solución de fondo es que tenemos que aprender a fijar nuestras condiciones desde el inicio, no esperar a que ya se dio una situación para tratar de resolver, porque tenemos esta tendencia a buscar autenticidad en el agradecimiento. Entonces ustedes dicen, si yo no digo nada, entonces si me agradecen será un agradecimiento orgánico, honesto y sincero. No. Pues no, la mayor parte de la gente está ocupada en muchísimas cosas tratando de sacar adelante su trabajo y entonces pues no tienen tiempo de reflexionar en todo esto que tú estás viendo. Por lo tanto, hay que dejar las cosas claras desde un inicio y decir, bueno, me voy a involucrar en el momento que sea me voy a hacer un poquito más para acá porque estoy fuera de cámara. En el momento que sea el evento de lanzamiento, pues me gustaría que me consideren para un lugar en el presidium porque quiero ir como socia de esta historia a partes iguales con todos los demás involucrados e involucradas. Y estoy cerrando cada una de estas situaciones con un hashtag que me gustaría que dejáramos aquí para que lo mantengamos en mente. Y para esta situación, el hashtag que les propongo es: las líderes negocian.
que no nos avergüence, no tiene nada de malo, no es negativo negociar y no está mal buscar que te den tu lugar. Lo importante es que lo dejemos claro desde un inicio con qué condiciones nos estamos involucrando para que nadie asuma cosas diferentes y nosotras no nos encontremos con una situación incómoda al final. Entonces, las líderes negocian. Ahora, esta es una de las situaciones para las que les tengo un pilón. No olvidemos que una negociación es un intercambio. Ni nos vamos a ir con todo, ni vamos a perder todo. Y entonces, entre más opciones tengamos para intercambiar, mejor será. ¿Se acuerdan de la época en que teníamos álbumes y que coleccionábamos las estampitas? Pues entre más estampitas teníamos, más posibilidades teníamos de intercambiar por otras. Igual funciona aquí. Entonces, tenemos que multiplicar nuestras opciones para poder traer cosas a la mesa y transaccionar. No entren con la idea de que se van a ir justo con lo que estaban pensando y lo que estaban solicitando, porque entonces siempre lo van a asumir como una pérdida. Una negociación es una transacción, nunca nos vamos a ir con todo. Si volvemos, por ejemplo, a la situación que poníamos al inicio, bueno, pues las opciones que podemos dar es, oye, pero cuando sea el evento de lanzamiento, inclúyeme por favor en el presidium, o por favor asegúrate de mencionar que la organización que yo estoy liderando contribuyó para que esto fuera posible, o por favor, por escrito, entrégame formalmente un reconocimiento a la participación que tuvimos, porque ese yo después lo puedo agregar con valor curricular, etcétera, etcétera. Entonces, no nos mantengamos atrincheradas en una sola postura, sino que diversifiquemos las alternativas, porque estamos negociando y las líderes negocian. Vamos con una segunda situación. Y aquí la invitación es reconócete capaz de hacer las cosas, ¿sí? Incluso aquellas en las que no eres experta, porque esta es otra situación que vemos con frecuencia, que buscamos ser, vamos a llamarlo así, extraordinariamente especializadas en un asunto para sentir que tenemos derecho a exponer acerca de él. Sin embargo, el ambiente requiere que nos involucremos en muchísimos temas. Entonces, la situación tipo es que nos invitan a un programa de televisión a hablar de un tema que no es de nuestra especialidad, pero que ese tema muy pronto será asunto de debate en el equipo o en el colegiado del que tú formas parte. Y entonces lo que hacemos normalmente es excusarnos diciendo que no somos la persona más adecuada, que no es nuestro tema, porque decimos, así me estoy ahorrando una situación en la que me puedo poner en condiciones de vulnerabilidad al no ser experta. Pero ¿saben qué? Es una salida equivocada. Los espacios para exponer son sumamente importantes y tenemos que aprovecharlos. Francamente, yo no veo a los hombres siendo tan críticos de ellos mismos y diciendo, ay, no, no soy el experto, por favor, llamen a otra persona. Ellos abordan rápidamente. Entonces, de pronto, por eso entendemos a quienes organizan, por ejemplo, foros o programas de opinión, porque dicen, es que estoy batallando mucho para encontrar mujeres. Claro, porque nosotras somos muy cuidadosas de que si no somos la especialista más reconocida, no se nos ocurre subirnos a hablar de eso, mientras que ellos a la primera dicen que sí. Entonces tenemos que mejorar la forma en la que administramos situaciones de ese tipo. La salida creativa es, pues, acepta la invitación y prepárate. Infórmate tanto como el tiempo lo permita. Y una sugerencia es, pues, ¿en qué sí eres especialista? Y busca dónde ese tema para el que te están invitando tiene cruces con el tema para el que sí eres especialista. Imagínense que nos invitaran a hablar sobre la construcción del nuevo aeropuerto y yo les dijera, híjole, es que mi tema es la participación política de las mujeres. Pues Miriam, a ver, ¿dónde están los cruces entre el tema aeropuerto y la participación política de las mujeres? Ah, pues vamos a hablar, por ejemplo,
de cómo garantizamos que el nuevo aeropuerto brinde excelentes condiciones de trabajo y de uso para las mujeres, por qué es importante que en el Congreso se discuta la viabilidad de la construcción del aeropuerto, cuántas diputadas o cuántas legisladoras están participando en esa decisión si se sometiera a un colegiado, etcétera, etcétera. Entonces, encontremos dónde se cruza, cuántas funcionarias hay haciendo la parte técnica. Y entonces eso nos puede llevar a hablar, por ejemplo, de no estamos formando suficientes mujeres especialistas en las cuestiones ingenieriles. Es decir, hay un abanico enorme de intersecciones entre los temas en los que ustedes son profundamente expertas y aquellos que se pueden presentar de forma coyuntural. Pero nuevamente, eso es una salida momentánea. Para una solución profunda, lo que tenemos que es decir, bueno, ¿en qué cargo estoy? ¿O a qué cargo aspiro? Y entonces, ¿cuál es la agenda de temas que van a estar presentes en ese cargo? Y tengo que asegurarme de tener un expediente bastante completo de cada uno de esos temas para estar bien preparada ante cualquier situación de este tipo. Y entonces vamos ahora con el hashtag de estas situaciones: sé, quiero y puedo. Y hay que repetirnoslo constantemente. Vamos a la siguiente situación, que es saca provecho de tus relaciones porque te lo agradecerán. Entonces, imagínense que tienen ustedes una amiga que es empresaria y han sido compañeras desde hace mucho tiempo, han cuidado mucho su relación, aunque siempre están como muy saturadas de cosas, encuentran el tiempo para tomarse un cafecito, para irse a desayunar, de tal manera que la amistad se mantenga a pesar de que cada una está viviendo su situación laboral distinta. Y entonces, bueno, ese es justo el perfil con el que ustedes van a buscar, por ejemplo, fondos para un proyecto. Pero a su amiga no le dicen nada, porque tienen miedo de que eso lastime la relación. Y entonces, pues nunca le tocamos el tema. Pero ¿saben qué? Eso es entender de forma equivocada lo que estamos haciendo, porque parecería que nos asumimos como vendedoras de espejitos y decimos, bueno, no, a mis amigas no les vendo. Pues todo lo contrario, porque lo que ustedes hacen no es una vendimia. La salida creativa para esto es contarle con mucha sinceridad lo mucho que les importa este proyecto, lo importante que es que reciba fondos, y entonces le preguntan si le gustaría ser parte de esta cuestión que les apasiona tanto a ustedes. Y le dan una serie de alternativas para vincularse, que incluye, por supuesto, la de participar en la recaudación de fondos, pero que no sea la única. Díganle que ciertamente las conversaciones con ella para pedirle consejo y demás, pues ya aportan bastante, pero que además puede vincularse financieramente, porque es muy importante que dejemos de pensar en nosotras como unas vendedoras de proyectos. No intercambiamos bienes por dinero, somos transformadoras de situaciones positivas. Por definición, lo que nos dedicamos nosotras a hacer son cuestiones que benefician a toda la comunidad. Y entonces, cuando ustedes solicitan apoyo, no están pidiendo dinero. Lo que están haciendo es darle a otra persona la oportunidad de trascender, como lo están haciendo ustedes, la oportunidad de enriquecer a una comunidad completa. Entonces, tenemos que verlo así para acercarnos con las personas de esta manera. Por eso el hashtag que les propongo para esta tercera situación es brindo oportunidades para trascender. Asúmanlo de esa forma. Y aquí va un pilón en esta situación. Les cuento que, por ejemplo, los grandes benefactores, las grandes fundaciones que financian proyectos sociales, por ejemplo, uno de los requisitos que ponen para donarte es que tu propio grupo sea benefactor del proyecto. Si, por ejemplo, ustedes trabajan en una ONG, esperarían los grandes donadores que todo el equipo de la ONG esté aportando también, aunque sea un poquitito de fondos, porque eso le da una enorme
legitimidad de que incluso quienes están adentro creen en el proyecto. Por lo tanto, las invito a asegurarse que ustedes y sus equipos sean benefactores de su propia causa. Vamos con la siguiente. Dale más importancia a con quién estás que en dónde estás. Este es algo que también he visto con mucha frecuencia, evidentemente no solo en mujeres, pero se ve con más frecuencia entre nosotras, por este mismo condicionamiento que les decía que tenemos a ser muy perfeccionistas y muy cuidadoras del detalle. Asumimos el cargo para el que nos postulamos o para el que nos promovimos y nos damos cuenta de que hay muchísimos temas que abordar y que son todos muy complicados. Y entonces lo que hacemos es encerrarnos en nuestra oficina un par de meses hasta conocer a fondo el más mínimo detalle, habernos leído todos los expedientes. Y entonces, ya que tenemos toda la información, ahora sí, abrimos la puerta de la oficina, salimos y nos damos cuenta que ya todo el mundo está integrado trabajando, menos nosotras, que nos autoexcluimos mientras estudiábamos hasta la última hoja del último expediente y nos habremos perdido de haber generado todas las redes de apoyo que necesitamos. Salida creativa, pues desde el primer día hay que acercarnos a las personas y averiguar qué tanta vinculación tienen con los temas que ve mi oficina. Preguntarles cómo podemos trabajar juntos, tratar de involucrarlos desde el inicio. Eso no nos hace vernos débiles ni faltas de información, sino muy poderosas, muy capaces de tejer redes, porque el liderazgo no es acerca de dar órdenes, sino de saber colaborar. Ahora, ¿qué es lo ideal? ¿Cuál es la solución de fondo de estas cuestiones? Pues que desde el inicio construyamos un mapa de actores en donde veamos quiénes son los más involucrados en nuestra temática y qué nivel de afinidad tienen con ella. Y entonces tenemos que asegurarnos que aquellos que son muy afines pero no están involucrados, pues jalarlos, que aquellos que no son tan afines, pero que tienen gran capacidad de incidir en que logremos nuestros objetivos, pues también se muevan hacia esa otra parte del espectro, convencerlos y convencerlas de lo importante que es lo que estamos haciendo. Pero primero tenemos que saber quiénes son, en dónde están, cómo se vinculan con nuestro proyecto y cuál es la actitud que tienen hacia los temas a los que nosotras nos dedicamos. Si somos capaces de hacer eso, y por eso les pongo este hashtag, soy el origen de cosas enormes. Porque si no, podemos quedarnos como las únicas dueñas de un pedacitito chiquititito en el que no involucramos a nadie más, pero eso no va a detonar nada. Simplemente será un trabajo muy bien hecho, pero contenido a un espacio que es aceptable para una sola persona. Mientras que si tejemos esa cantidad de redes, pues estaremos dándole un impulso extraordinario a lo que nosotras hacemos. Va un pilón. Piensen de esta forma. Toda ocasión es una gran ocasión. Nunca coman solas, mucho menos encerradas en la oficina, salvo evidentemente ante las restricciones del COVID. Aquí les quiero contar una anécdota. Un joven estudiante en aquella época, hace muchos años, que después ya siendo una persona muy mayor, me tocó el gran honor que fuera mi jefe, pues había sido líder estudiantil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nuevo León. Y luego, pues lo nombraron director de la biblioteca de la facultad, fue su primer trabajo. Y entonces él se dio cuenta que había muchos jóvenes estudiantes de Derecho que tenían que darse de baja de la carrera porque no tenían los recursos para comprar los libros. Y entonces dijo, oye, qué bueno sería que tuviéramos un sistema de préstamo de todos los libros básicos de la carrera. Entonces hace un presupuesto, va a ver al rector, le pide apoyo para sacar eso adelante. Y el rector le dice, pues sabes qué, no puedo hacerme cargo, pero ve a ver a esta otra persona, al gobernador del estado de Nuevo León, para que le pidas el apoyo. Y entonces, bueno, le dan el domicilio del gobernador del estado y cuando iba desplazándose, pues su carrito que ya estaba pues bastante ruinoso, se le queda parado casi sin
sin remedio, frente a una de las casas en esa zona donde vivía el gobernador, ve a un jardinero arreglando el pasto en una de las casas que estaba por ahí y se acerca a pedirle apoyo. Y entonces el jardinero le dice, bueno, pues déjame ver si te puedo ayudar a echarlo a andar. Y entonces, pues mientras están tratando de echar a andar el carro, él le empieza a contar, es que mire, yo voy a ir a ver al gobernador porque le quiero pedir esto y esto y esto, necesitamos asegurarnos. Y le decía al jardinero que ustedes, las personas más humildes, pues tengan también la posibilidad de que sus hijos estudien y tengan una carrera. Entonces este hombre lo escuchó con detenimiento y le dice, mire, yo le recomiendo que vaya y pida apoyo a la cervecería, porque allí podrían atenderlo, busque a una persona de tal nombre y yo estoy seguro de que le puede ayudar. Pues el muchacho no echó en saco roto lo que le dijo el jardinero, acudió a la cervecería y para su gran sorpresa, cuando llega a preguntar por la persona que le habían dicho, la persona ya lo estaba esperando con un cheque, con la cantidad que necesitaba para armar esta biblioteca básica. Entonces, lo que pasó en realidad es que el jardinero con el que estuvo hablando no era el jardinero, era el propio don Eugenio Garzazada, dueño de la cervecería, que lo escuchó con atención, le llamó la atención la pasión con la que presentaba su proyecto y quiso ser parte de él. Él nunca pensó que estaba ante una gran ocasión, pensó solo que estaba compartiendo su idea con alguien más, no alguien que le pudiera ayudar. Entonces, toda ocasión es una gran ocasión. Nunca sabemos con quién estamos realmente tratando. Nunca sabemos si esa persona tiene la llave de la puerta que necesitamos abrir. Otra situación es que tenemos que recordar que estamos corriendo el maratón, no los 100 metros. Una carrera profesional es una carrera de largo alcance. Entonces tenemos que ir dosificando nuestros esfuerzos para poder tener el aliento que se requiere. Imagínense que tienes el logro extraordinario de asumir un cargo muy importante y a partir de ese momento sientes una enorme responsabilidad. Entonces nuestra tendencia natural es considerar que la mejor forma de asegurarnos que las cosas resulten bien hechas, pues es hacerlas nosotras mismas. Y entonces nos mantenemos cerca de nuestras audiencias. Si, por ejemplo, somos legisladoras, pues volvemos a nuestro distrito y ahí estamos censando a la gente, viendo cuáles son sus necesidades. Luego corres y gestionas apoyos, luego regresas a entregarlos y entonces te estás olvidando que tu mandato dura 3, dura 6 años o es indefinido en el caso de otros cargos y que por lo tanto al cabo de un año ya estarás extenuada e incapaz de desempeñar tus funciones. Entonces hay que reservar fuerzas y sobre todo tenerlas listas para un sprint final que nos pueda llevar a una nueva responsabilidad. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Cuál es una salida creativa? Pongan sus energías en aquello que nadie más puede hacer por ustedes, que son las únicas capaces. Y todo lo demás hay que delegarlo. Delegar no es quitarle la atención personalizada al trabajo, sino abrirnos, como dicen ahora, el ancho de banda para poder hacer más cosas, para poder estar supervisando un espectro mucho mayor de tareas. Y entonces, ahora sí, dedicarle a la gente toda la atención que podemos brindarle y no la que le podemos dar entre cada una de las micro tareas que nos estamos imponiendo. La solución de fondo para esto es rodearnos de un muy buen equipo y dedicarle tiempo a entrenarlo. Tenemos que asegurarnos no nada más de que saben hacer su trabajo, sino que son una extensión de ustedes mismas y que por lo tanto la forma de tratar a la gente, la forma de conducirse, la actitud que tienen frente a los retos sea algo que refleje la propia visión de cada una de ustedes. Tienen que representarlas correctamente y eso forma también parte de la capacitación que tienen que brindarles. Les propongo para esta situación un hashtag que diga: lo mío es un maratón, que no se nos olvide.
no es una carrera de corto aliento. Vamos con un pilón, si les sirve para el trabajo con sus equipos, porque qué difícil es administrar el tener un liderazgo democrático que permita la participación de quienes trabajan con nosotros, pero podría eso llevarnos hasta el infinito de la discusión si de pronto tenemos personal que es muy participativo, que tiene ideas como muy hechas de cómo habría que lograr determinadas cosas. Entonces opinan, pero de pronto llegamos a un impasse. Entonces yo les propongo algo que llamo la regla de 3. Entonces, si alguien del equipo tiene una opinión distinta a la que ustedes están proponiendo, pues permitimos que esa persona nos dé su opinión y le contraargumentamos. La persona sigue sin estar convencida, vuelve con nosotros, pues aceptemos eso hasta 3 veces y platiquémonos con ellos desde el inicio. Oye, si a la tercera vez no logras que cambie mi punto de vista, no me has dado argumentos suficientes, entonces, bueno, ya tiene que ser una instrucción, porque soy yo la que asume la responsabilidad, ya te escuché, no me convenciste, vamos con la solución que yo te estaba planteando en un inicio, pero démosle oportunidad al equipo que participe porque muchas veces nos van a traer ideas frescas que nos sirvan muchísimo. Bueno, la siguiente situación, acepta y paga el precio de lo que haces. Y eso nos cuesta mucho porque de pronto estamos tan convencidas de lo que hacemos y de que nuestra solución es la correcta que decimos, oye, ¿por qué tendría que tener un precio hacer las cosas bien? Pues porque así es. Cuando avanzas, cuando consigues cosas, pues no todo el mundo se queda contento y a veces va a tener repercusiones. Y eso lo tenemos que tener en mente porque no podemos ir por la vida sintiéndonos tristes porque estamos logrando algo. Entonces, aquí recordarles que escoger significa también renunciar. Y entonces, por ejemplo, en el ámbito de las políticas públicas, cualquier acción que tomemos implica definir un grupo meta, es decir, a los causantes del problema público que buscamos resolver, y por lo tanto tendremos que impulsar acciones que modifiquen su conducta. Y eso va necesariamente a generar molestias entre ese grupo que querían seguir haciendo las cosas como las venían haciendo. ¿Qué solemos hacer cuando algún grupo se inconforma por una decisión que tomamos y que les afecta? Pues buscamos compensar ese grupo. Y entonces aminoramos los esfuerzos que estábamos haciendo para tratar de cambiar su conducta, les brindamos algún tipo de incentivo para compensar, les damos explicaciones que ni nos han pedido ni nos creen, y entonces muchas veces terminamos saboteando nuestra propia iniciativa porque ya no tiene el impacto que tendría que tener. Entonces, ¿cuáles son las soluciones para eso? Pues recordarles que por cada grupo que siente sus intereses vulnerados, hay otro grupo que se va a ver beneficiado por la decisión que ustedes tomaron. Entonces, anticípense, identifiquen esos grupos y conviértanlos en sus aliados. Tienen que venir a respaldar las decisiones que ustedes toman y conviértanlos en voceros, es decir, que públicamente manifiesten su interés de que lo que ustedes están proponiendo se haga, que se conozca la situación en la que ellos están fruto de estas externalidades que genera el otro grupo, es decir, no vayan solas a sus decisiones, identifiquen siempre quiénes pueden ser sus aliados y denle voz a esos aliados, no traten de contentar a los enojados, porque entonces vas a tener un juego de suma cero. Terminen, aquí voy con la solución de fondo, con la idea de que deben de comprar, no son moneditas de oro, hagan muy buen análisis costo-beneficio de lo que están proponiendo y solo a partir de ahí acepten que van a pagar un precio por sus decisiones. Pilón para esta situación. Y es sugerirles que estén listas con grupos de gente que puedan venir a darle legitimidad a la postura que ustedes están tomando o incluso a su propia persona. ¿Quiénes pueden ser estas personas? Pues pueden ser quienes hayan sido sus maestros, que puedan salir a decir, oye, estamos muy orgullosos de verla
en ese cargo, desde que estudiaba siempre se veía que era una persona muy aplicada, muy correcta, siempre participó, etcétera, etcétera. Bien, sus propios alumnos, traten de dar clases si tienen oportunidad. Y entonces que haya jóvenes que salgan a decir, oye, es que es mi maestra y yo veo que predica con el ejemplo, que en el aula nos explica por qué hay que hacer las cosas que ella está haciendo, por qué hay que tomar las decisiones que ella está tomando. Busquen tener mentores o idealmente mentoras, es decir, personas con mayor experiencia que la que tienen ustedes, que a lo mejor, por ejemplo, ahorita ya se retiraron o están en otros cargos. Díganles, oye, me gustaría mucho contar con tu consejo cuando me encuentre en alguna situación así. Y entonces vuelvan con esas personas, tengan conversaciones con ellas, de tal suerte que cuando ustedes lo necesiten también sean personas que puedan salir y decir, yo la conozco, está preparada, está tomando decisiones conscientes, basadas en información. También pueden ser sus protégés, es decir, las personas a las que ustedes les brindan mentoría. Puede ser su propio equipo y aquí es bien importante que se aseguren que su equipo conoce sus proyectos y sabe el porqué de las decisiones, que son parte de todo esto, para que también puedan salir y decir, es que estamos haciendo un trabajo muy importante. Les pongo un ejemplo simplemente de lo electoral. Qué importante es para las autoridades electorales que las y los ciudadanos que fueron funcionarios de casilla salgan al día siguiente a decir, oye, yo fui funcionario y yo vi cómo las cosas se estaban haciendo de una forma muy pulcra, nos entregaron los paquetes a tiempo, nos estuvieron asesorando, nos quedamos hasta muy tarde, pero pusimos todo nuestro esfuerzo en hacerlo bien. Todo eso le brinda legitimidad, por ejemplo, al proceso electoral. Y así pasa en los demás campos. También si van a tomar una decisión, tengan muy bien ubicados a los expertos en ese tema, consúltenlos, súbanlos a la decisión, invítenlos como voceros para defender esa postura, etcétera, etcétera. Y nunca pierdan de vista que las mujeres que están en otros partidos políticos, en otras organizaciones, en otras empresas, también son sus aliadas, porque son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan. Vamos con la siguiente situación, que se llama aprópiate de la escena. Y se parece un poquito a lo que les decía al principio, de este condicionamiento que tenemos a hacernos chiquitas, a ser discretas, que no nos vean. No me van a creer, pero con lo público que es la defensa que tengo de la participación política de las mujeres, todavía hace un par de días un hombre con un liderazgo importante se acercó a decirme, es que Miriam, no pueden olvidar ustedes, y con ustedes se refería a las mujeres, que una mujer prudente consigue más cosas. Imagínense. Entonces, todo este condicionamiento, claro que nos pesa, nos los han venido diciendo toda la vida. Una mujer prudente logra más cosas, calladita te ves más bonita, se acercan más moscas con miel que con hiel. Entonces, todo eso nos lleva a tratar de que nadie nos note. Pero ¿saben qué? En el mundo del liderazgo, no ser notada es desaparecer y no existir. Entonces, no hay que comprar eso. Imagínense la siguiente situación. Me invitan a participar en un seminario súper importante de los temas que encabezo, ya sea en el colegiado o en la empresa en la que estoy, en el congreso, en el ayuntamiento, etcétera, etcétera. Y entonces, cuidadosa como soy, hago muy bien la tarea, me documento súper bien, preparo un muy buen posicionamiento. Y entonces lo que hago es, esto ya me quedó tan bonito, tan perfecto, que mejor no me salgo del guión. Entonces llego, me siento ahí donde me dicen que me siente y empiezo a leer de cabo a rabo para que en el tiempo que me dieron me alcance para decir hasta cada uno de los detalles que escribí. ¿Saben qué es lo que va a pasar? Que en cuanto el público se dé cuenta que estás leyendo, te va a escuchar el primer párrafo y a partir de ahí se van a desconectar porque no lograste armar justamente una conexión con ellas y con ellos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues recordar de entrada que nadie conoce su propuesta mejor que ustedes, porque vamos preparadas para el debate
profundo, como si el mayor experto del tema fuera justamente a estar sentado allí y hacernos la pregunta más difícil. Entonces vamos preparadas para eso. La mayor parte del tiempo nadie sabe mejor tu asunto que tú que lo has estado preparando. Entonces, mejor ve haciendo, aprovechando ese conocimiento que tienes para reducirlo a notas pequeñitas que te permitan mejor establecer una conexión cara a cara con tu público, explicarle con detalles, pero sin pasártela leyendo y escudriñando cada pequeño rincón para que puedas establecer una conexión, para que te estén escuchando y para que logres lo que realmente estos sonrían, que eso las hará ganar ya la mitad del camino y conecten con el público, porque de lo que se trata es que sean capaces realmente de transmitir aquello que quieren compartir. Entonces, olvidarnos de hacernos súper pequeñitas, se trata de ocupar el espacio, por lo tanto, el hashtag con el que cierro esta parte es presencia escénica. Vamos con la siguiente. Nos quedan 5 minutos. Híjole, Faltan voy muchas. a cerrar con el pilón de esta, nos quedarán algunas para decir. Es que no traten de hacerse menos, ni traten de hablar más suave. No están en una habitación, están en medio de un ambiente lleno de ruido y hacerse notar requiere de la mayor producción posible. Proyecten con sus palabras y proyecten con sus actitudes. Voy a cerrar con esta y quedo a tus órdenes, Panambi. Seguro nos encantaría quedarnos aquí otras 5 horas, pero les agradecemos a quienes han mandado sus preguntas a través de Slido, también a las que tenemos el día de hoy presencialmente también con nosotras aquí en el salón. Una de las preguntas que nos hacen es, a veces en debates o pláticas suelen decirme, pero no te enojes, ¿cómo ser parte de la conversación y defender mis ideas como mujer sin que me digan eso? Sí, yo creo que eso nos pasa con mucha frecuencia porque las actitudes de presencia escénica, justamente de las que hablábamos ahorita, se vinculan cuando se trata de mujeres con el enojo. Si son hombres, dicen que están apasionados. Y entonces, bueno, desármenlos automáticamente y díganle, muy probablemente el que está enojado eres tú por ver una mujer ejerciendo su liderazgo. Yo solo estoy apasionada con mi tema. Y sáquenlos para adelante. No se dejen inhibir por eso. Muy bien. Otra pregunta. Delegar cuesta muchísimo. ¿Cómo hacer para que alguien no sienta que le delegamos algo que le minimiza en sus capacidades? Bueno, de entrada porque hay que escoger qué delegar, número uno. Número dos, yo creo que eso es algo que hay que hablar de entrada con nuestro equipo. Yo algo que siempre les digo a las personas que tengo el gusto de tener como colaboradores es que necesito gente todoterreno, porque así como dicen en el teatro que no hay pequeños papeles sino pequeños actores, no hay pequeñas tareas, sino gente que no es capaz de encontrarles la relevancia. Muchas veces el que tú levantes la mano y digas que tú y tu equipo se van a encargar de una tarea chiquititita, por ejemplo, acomodar a la gente en un evento, es la puerta para que tú estés en las reuniones en las que se discute el evento y de ahí tomes información para otras cosas más importantes. Explícales cómo funciona eso para que vean que cada una de tus decisiones tiene una razón de ser y que todas las funciones son importantes. Bien. Finalmente, ¿cómo hacerle para que no nos ganen las emociones? Supongo que en el contexto de la negociación. Que no nos importe que nos ganen las emociones. Esa es una discusión que he tenido con mucha frecuencia porque nos ha tocado, por ejemplo, con compañeros, entrevistar gente para algún cargo que se les salen las lágrimas. Y entonces la gente de pronto dice, qué fuera de lugar estuvo eso. Y yo digo, qué genial, si le emociona hasta ese punto hablar del tema. Yo creo que esto habla de una honestidad enorme y eso permite conectar con gente con la que vale la pena conectar. Si a alguien le molesta eso, pues a lo mejor no es el ambiente en el que tienes que estar. Muchísimas gracias, Miriam. Fue sumamente enriquecedor escucharte.
Finalmente, solo para cerrar una última pregunta, ¿ser asertiva puede confundirse con ser agresiva? Si eres mujer, sí, nuevamente, porque no esperan ese perfil. Pero no seamos nosotras mismas las que nos autoimpongamos esa actitud, y yo creo que ahí tenemos mucho que aprender de las nuevas generaciones, que creo que ya se están despojando de todas estas ideas, de todos estos velos y estereotipos. Y recuerden que el ser mujer no está reñido con tener un liderazgo. Muy bien. Muchísimas gracias, Miriam, por todo tu taller y por las respuestas a estas preguntas. Los invitamos a que sigan en el programa y agradecemos otra vez a los que pudieron seguir esta conversación a través de YouTube y a los que están con nosotras el día de hoy de manera presencial. Muchas gracias a todas ustedes.